La perversidad de los hombres no regenerados procurará acabar con todo aquello que le estorbe para continuar su camino de maldad y perdición. Si a la criatura caída le estorba la monarquía, la derribará con tal de no tener que mirar hacia arriba y deshacerse de aquello que le recuerde su condición de bajeza. Si a la criatura caída le estorba la familia para cometer sus desenfrenos, entonces socavará sus cimientos hasta verla derribada. Si a esta criatura le estorba la autoridad establecida por Dios que recae en los varones, entonces emplearán todas sus fuerzas para no tener que soportarla. Pero aún más, si a esta criatura le estorba la autoridad para cometer toda clase de pecados y delitos sin consecuencias, entonces trastornarán el pensamiento de otros hombres para que vean injusticia en las figuras de justicia y entonces por fin derribar la autoridad que recibió la facultad de discernir lo justo de lo injusto y quebrar por completo toda figura que evoque autoridad, temor o castigo, porque el pecador anhela desesperadamente que se le garantice paz y seguridad en la comisión de su pecado. La criatura caída no puede soportar que se le señale su pecado, ni siquiera que bajo sus propios términos humanistas le puedan señalar conductas delictivas. No lo puede soportar. Tampoco puede soportar que le señalen pecados que además de ofender al Creador, ofenden también a los hombres. Los pecadores han fraguado su maldad y no se detendrán en ejecutarla hasta verla terminada. El liberalismo, además de rescatar de las ruinas del helenismo la supuesta democracia, trajo consigo la idea de que el ser humano puede establecer su propio sistema de gobierno sin depender en absoluto de los mandamientos divinos, ignorando voluntariamente la condición caída del ser humano, condición que corrompe todo lo que toca, como Midas, que todo lo que tocaba lo desgraciaba haciéndolo oro. Así la criatura caída, todo lo que toca lo corrompe. Y esto ha sido así con todos los sistemas de gobierno y sus instituciones, debido a la propagación y transmisión del pecado. La torpe criatura fundada en un pensamiento democrático y liberal, que tiene el supuesto poder de elegir a sus representantes, ahora ha apelado a la idea de elegir a los jueces que han de juzgar sus causas. Es decir, es el planteamiento de democratizar la justicia. En otras palabras, la limitada y torpe criatura, ahora, al ser juzgada en sus delitos, pretende elegir a quien le ha de juzgar. Esto va más allá de que si esto es un debido proceso democrático o no. Esa no es la cuestión aquí. La cuestión aquí es la ideología que está detrás de esto. Precisamente, la idea que está detrás de esto es la diabólica idea de que el ser humano puede elegir a la figura que le imparte justicia. Esto, primeramente, tiene como propósito derribar el poco sentido de justicia que aún queda en países socialistas y comunistas como los nuestros. Porque una vez que el delincuente puede elegir previamente a quién le ha de juzgar, entonces espera que el juzgador busque el favor del reo y entonces el juzgador le mire agradecido de darle el voto y entonces la sentencia de los culpables sea tendiente a aminorar la culpa, a aminorar la reparación del daño y a aminorar la condena. En otras palabras, el poco sentido de justicia estará siendo socavado con cada sentencia,
hasta que los tribunales se conviertan en centros de espectáculo, por no decir circos, donde el juzgador esté buscando quedar bien con la ciudadanía y no con las leyes de la ciudad, ni pensarlo que tenga que quedar bien con la justicia. Esto inequívocamente traerá una desconfianza absoluta en el sistema judicial, en el que nadie pueda depositar su confianza. Otra vez, esto no es solo una denuncia al mero atentado contra la democracia. De hecho, los verdaderos creyentes no han depositado su confianza en la supuesta democracia, sino que la sola idea de que los hombres elijan a sus juzgadores socava los conceptos de un evangelio que juzga a los hombres. Porque cuando los hombres escuchan que el evangelio es el evangelio de justicia, pensarán que es algo así como el circo corrupto de sus instituciones humanas y socialistas, en donde pueden elegir al juzgador, comprarlo y corromperlo. El reo que es llevado al tribunal, aquel infractor, debe recibir todo el peso de la ley y todo el peso de su culpa por medio de la reparación del daño, la condena y el debido y justo castigo que impriman leyes justas. Un reo en ninguna posición debe poder elegir a su juzgador. Eso es contrario al sentido común. Noten que la criatura no puede elegir al creador. El súbdito no puede elegir a su monarca. Los hijos no pueden elegir a sus padres. Todas estas son figuras evangélicas. Noten, el reo de muerte no puede ni debe elegir al juzgador. Eso es contrario incluso a la naturaleza. Eso se opone al evangelio. Y esas ideas de que la torpe criatura pueda ver al juzgador como a un igual, es una idea forjada en el mismo infierno, donde el hombre pretende ser semejante a Dios. Esa siempre ha sido su gran maldad. El pastor puritano Richard Baxter nos explica que nuestro primer pecado ha sido aspirar a ser como dioses, y en esa perversidad terminamos siendo nuestros propios ídolos. Cito: fue nuestro primer pecado aspirar a ser como dioses, y es el mayor pecado que se propaga en nuestra naturaleza de generación en generación. Cuando Dios debería guiarnos, nos guiamos nosotros mismos. Cuando Él debería ser nuestro soberano, nos gobernamos nosotros mismos. Las leyes que Él nos da, las encontramos defectuosas y las corregiríamos, y si tuviéramos la facultad de hacerlas, las habríamos hecho de otra manera. Cuando Él debería cuidar de nosotros y debe hacerlo, o pereceremos. Nosotros cuidaremos de nosotros mismos cuando deberíamos depender de Él en el recibir diario. Preferiríamos tener nuestra porción en nuestras propias manos cuando deberíamos someternos a su providencia. Generalmente reñimos con ella y pensamos que podríamos hacer una mejor disposición de la que Dios ha hecho, cuando deberíamos estudiar y amar, confiar y honrar a Dios. Estudiamos y amamos, confiamos y honramos a nuestro yo carnal. En lugar de Dios, quisiéramos que todos los hombres nos miraran y dependieran de nosotros, y que todos los hombres nos dieran las gracias, y con gusto seríamos los únicos hombres en la tierra, ensalzados y admirados por todos. Así somos naturalmente nuestros propios ídolos. Fin de la cita. Nuestro primer pecado fue aspirar a ser como dioses. Esta es una afirmación exacta de la naturaleza caída y corrompida del hombre natural. Si dependiera de nosotros, corregiríamos las leyes que Dios nos dio. Con facilidad las desvirtuamos,
Pero si estuviera a nuestro alcance modificar esas leyes, con todo gusto y placer, la raza humana lo haría. Esto lo haríamos porque encontramos defectuosas esas leyes. Noten que notar defecto en la ley de Dios es notar defectos en Dios. Y eso es una blasfemia. Y precisamente esa es la obstinada inclinación del corazón humano. Así, con la ayuda del Señor y después de esta introducción, veamos el tema: elección de jueces. Elección de jueces. Veamos este tema en los siguientes 3 encabezados. 1. La santa ira del juez justo. 2. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. 3. La justa ley de Dios. Entremos a nuestro primer encabezado, que es la santa ira del juez justo. La santa ira del juez justo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 7:11, lo leo de la versión del Rey Jacobo. Dios juzga a los justos y Dios se enoja con los impíos todos los días. Si Dios juzga, es porque es juez. A Dios nadie lo eligió como juez, sino que Él mismo determinó ser el juez de sus criaturas. Tanto ángeles como hombres son juzgados por Dios. Los ángeles no se reunieron y determinaron votar por aquel que los juzgaría, sino que Dios, como su creador y legislador, superior en poder y autoridad sobre sus criaturas, determinó ser el juez de aquellos seres. Los hombres, que al principio fueron hechos a la semejanza del Creador por diseño y creación, están dispuestos en inferioridad a su Creador. Y fue Dios mismo quien determinó ser el juez de la criatura racional. Y no piensen que esto cambió ni se modificó con la caída del hombre, sino que se confirma que Dios, además de ser Señor, es juez supremo, el descendiente de Adán, es decir, la posteridad del primer hombre, o sea, todos nosotros. En la representación y transmisión del pecado, somos culpables ante la justa ley de Dios, que nos mira como reos de muerte, debido a que soberanamente determinó que la paga del pecado sea la muerte. Todos nosotros somos culpables por el pecado original, debido a su transmisión y propagación en la representación federal de Adán. Y esto, aunque no hayamos cometido materialmente siquiera un pecado, somos culpables debido a que todos pecamos en Adán y por lo tanto somos reos de muerte, a menos que seamos representados por Cristo y justificados por su gracia para ser absueltos del pecado, de su dominio y de su condena. Porque sin la representación de Cristo, toda criatura permanece bajo la condenación del pecado. Ahora, con relación a nuestro texto, que Dios juzga a los justos, quiere decir que pronuncia un justo juicio en su favor. Es como si dijera que exculpa a los justos. En otras palabras, vindica su carácter. En un sentido general, Dios juzga a todos según su carácter. Pero la idea particular del texto es que Dios hará justicia a los justos. Se interpondrá para vindicarlos y los tratará como deben ser tratados cuando son atacados por sus enemigos y cuando son reprochados y calumniados. El texto, en su original, puede tener 2 traducciones. Una traducción puede ser: Dios es un juez justo. O la segunda: Dios está juzgando, es decir, juzga a los justos. El sentido no varía, cualquiera sea la traducción tomada ahí. La versión en inglés
probablemente ha expresado la idea verdadera. Y ahí el designio del escritor es contrastar la manera en que Dios considera y trata a los justos con la manera en que considera y trata a los impíos. A uno lo juzga, es decir, le hace justicia o lo justifica, y con el otro se enoja todos los días. Un juez no tiene por qué congraciarse con aquellos que son juzgados, a menos que ese juez se haya vendido o sea un corrupto. Dios, en su prerrogativa, ha establecido oponerse a los impíos mientras estos permanezcan en impiedad, pues nuestro texto dice: y Dios se enoja con los impíos. La frase "con los impíos", debemos decirlo, no aparece en el original, pero es propio del sentido. Los traductores, tanto en inglés como en español, han suministrado esa expresión apropiadamente, ya que el escritor evidentemente tiene la intención de hablar de los impíos en contraste con los injustos. El pastor puritano Albert Barnes nos explica cómo debemos entender este contraste entre la ira de Dios y su beneplácito al juzgar favorablemente a los justos. Cito: las palabras "Dios está airado" deben, por supuesto, entenderse de una manera acorde con la naturaleza divina. Y no debemos suponer que precisamente las mismas pasiones o los mismos sentimientos se refieren cuando este lenguaje se usa de Dios, que está implícito cuando se usa de la gente. Significa que su naturaleza, sus leyes, su gobierno, sus sentimientos están todos dispuestos contra los impíos, que no puede ver con buenos ojos la conducta de los impíos, que los castigará, mientras que su juicio con respecto a los justos debe ser a su favor. Con la misma certeza debe ser en contra de los malvados, mientras que vindicará a los unos, cortará y castigará a los otros. De la verdad de esto con respecto al carácter divino no puede haber duda. De hecho, no podríamos honrar a un Dios, como no podríamos honrar a ningún otro ser, que tratará a los justos y a los malvados por igual, o que no representara el carácter en el trato de los demás y sus sentimientos hacia ellos. Fin de la cita. Todo esto nos está diciendo que Dios es un juez justo. Dios es juez justo, al que los pecadores no podrán elegir ni sobornar. Las torpes criaturas limitadas y caídas podrán elegir a sus juzgadores mortales, pero no podrán elegir al juez de la corte celestial, si han de pasar por el justo juicio de Dios. Pues el Señor hace y hará justicia y quedará satisfecho con su estándar de justicia. Dios mismo es la medida de justicia. Cualquier expresión o concepto de justicia fuera de la justicia divina es una medida errónea de justicia. El patrón de justicia verdadera es la justicia divina. De tal manera que la ira de Dios es justamente el único designio adecuado contra los impíos. El impío debe ser justamente objeto de la ira divina. En ese sentido, el Señor soberano y juez justo no le debe nada a las criaturas, ni tiene por qué congraciarse con ellas al administrar justicia, sino que ha determinado que lo justo para el impío es su ira y su furor todos los días.
La expresión todos los días da la idea de continuamente, constantemente, siempre. Y esto está diseñado para obligar la expresión anterior. Es decir, Dios está airado con los impíos. ¿Cada cuándo? ¿Un ratito mientras el individuo peca? No, no dice eso. No es solo que esté airado solo un día, y no es que cuando el pecador comete pecado entonces Dios se aira contra la criatura, sino que como la criatura caída posee el principio corruptor y corrompido en su naturaleza, y nunca puede deshacerse de ella, y ese principio corruptor permanece todos los días en la naturaleza del pecador, entonces todos los días es objeto de la ira divina. Ese principio corrompido de su naturaleza permanece allí debido a la rebeldía contra Dios y a su abierta oposición a los mandamientos divinos. No solo es que ese pecado esté ahí desde la caída, que lo está, sino que la criatura además ama su dominio bajo el pecado y su abierta oposición a Dios y a sus mandamientos. Entonces, que Dios esté airado con los impíos y pecadores, no solo es que el Señor mira un pecado y su ira se excita. No debemos atribuirle pasiones humanas y corruptas a Dios, como si se tratara de las nuestras, ya que cuando el hombre se enoja, busca la venganza y el desquite. En ese sentido, la infinita diferencia es que la ira divina es santa y no es una mera pasión temporal como la que vemos en los hombres cuando se enojan. El pastor puritano Albert Barnes nos otorga una explicación respecto a la ira divina. Cito: no es una emoción repentina a la que pronto sucederá un sentimiento diferente. Cuando pase la pasión, es el atributo firme y uniforme de su naturaleza inmutable de oponerse siempre a los impíos, a todas las formas de pecado, y en él, a este respecto, no habrá cambio. Los malvados no lo encontrarán más favorable a su carácter y curso de vida mañana de lo que es hoy. No más allá de la tumba, que a este lado de la tumba. Lo que es hoy será mañana y todos los días. El tiempo no hará ningún cambio a este respecto. Y el impío no puede tener ninguna esperanza de que el sentimiento de Dios hacia el pecado y el pecador como tal será alguna vez diferente de lo que es en el momento presente. Fin de la cita. Dios es inmutable. Es decir, en Dios no hay cambios en su esencia y en sus perfecciones. Él siempre aborrecerá al pecado y al pecador. El pecador se engaña al pensar que como Dios es bueno, al final no ejecutará su justicia contra los malvados. Pero pecadores, no se equivoquen. Dios no cambiará de opinión respecto del pecado y de los pecadores como lo hacen las torpes criaturas, si éstas permanecen aferradas a su dominio bajo el pecado. La ira de Dios permanecerá estable. Noten que lo permanente contrasta con lo temporal. La santa y justa ira de Dios debe ser vista como un atributo firme por el cual Dios se opone al mal, y esto armoniza con su carácter y esencia de santidad. Note que la justicia divina, el juicio de Dios y el carácter juzgador de Dios contra el impío está íntimamente ligada a su ira y a su furor. Esta ira divina justamente
ha designado que los impíos sean dominados por el pecado, por Satanás, y sean destinados al infierno como justa condena sentenciada por el juez de toda criatura. Este es el designio del juez. Además es juez justo y verdadero, que juzga con justicia y rectitud, Dios de verdad. El pastor del pasado, Jonathan Edwards, afirma que no hay nada que pueda mantener a los pecadores fuera del infierno, y menciona que si los pecadores no han descendido al infierno es por la soberanía divina. Sin embargo, todo pecador no arrepentido descenderá justamente al tormento. Cito: no hay nada que mantenga a los hombres malvados en un momento dado fuera del infierno, sino el mero placer de Dios. Por el mero placer de Dios quiero decir su soberano placer, su voluntad arbitraria, restringida por ninguna obligación, obstaculizada por ninguna clase de dificultad, más que si nada más que la mera voluntad de Dios tuviera en el menor grado o en cualquier aspecto alguna mano en la preservación de los hombres malvados en un momento. Fin de la cita. Esta es una verdad temible con respecto al pecador. Estas verdades no se expresan con placer, sino con dolor por los hombres no arrepentidos. Pero también es cierto que los hombres pueden burlar sus propios sistemas, aún sus sistemas jurídicos, pero no podrán burlar la justicia ni la sentencia del gran juez. El pastor puritano Albert Barnes menciona que hay dos aspectos con respecto a esta verdad que deben hacer temblar al pecador. Uno, que Dios está airado contra él, que todo su carácter y todos sus principios de su gobierno y ley deben estar dispuestos contra él. Y dos, que a este respecto no ha de haber cambio, que si continúa siendo malvado como lo es ahora, cada día y siempre, de este lado de la tumba y del más allá, encontrará todos los atributos de Dios comprometidos contra él y comprometidos a castigar. Si esto es así, entonces el pecador no arrepentido no tiene ninguna garantía de que la sentencia del juez pueda serle favorable, porque Dios no tiene ningún atributo que pueda tomar parte con el pecado o con el pecador. Para eso pasemos a nuestro segundo encabezado, que es arrepentimiento y fe en Jesucristo. Arrepentimiento y fe en Jesucristo. El juez justo le exige a todos los hombres que se arrepientan, para que sean así librados del pecado. De lo contrario, su condena no se detiene. El Señor manda y ordena a toda criatura que se arrepienta. El Señor no le concede a la criatura brindar alternativas para la liberación del pecado. El Señor establece su ley y esta ley debe ser plenamente satisfecha. En el tribunal divino nunca se ha convocado a la criatura para que ésta determine cómo ha de ser juzgada. En el tribunal divino nunca se le concederá a la parte agresora qué tipo de juez le acomoda. En el tribunal de justicia verdadera, en la corte celestial, nunca se le ha concedido a la criatura que proponga qué tipo de pena merecen sus ofensas, sino que soberanamente el juez de toda la tierra, sin permiso de nadie, determinó la forma de juzgar a la criatura y la pena que éstas merecen por su ofensa. Ofensa que puede ser estimada como cósmica por la dignidad del monarca y rey absoluto del universo, contra quien pecó la raza humana y quebrantó su ley. No hay nada que pueda interponerse entre la sentencia del juez y el pecador. Si el pecador no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, indudablemente
recibirá la condenación prometida para los pecadores. Amigo, si ahora estás feliz de servir al pecado y no recapacitas en tu condición impía, entonces la ira de Dios está pesadamente sobre tu cabeza y el juez, sin ningún remordimiento, hará efectiva su amenaza de lanzarte a la condenación eterna. La amenaza del juez eterno no es una broma. Nadie debería tomar esto a broma y nadie debería pensar que estas doctrinas son retrógradas. Los hombres pueden, mientras están en la tierra, adherirse a sus filosofías, al socialismo, al comunismo y al progresismo, pensando que ahora están empoderados y que la democracia los capacita para elevar a los hombres más corruptos a puestos de juicio en sus tribunales terrenales. Por supuesto, jueces corruptos que quedan a la disposición pretendida de los malvados criminales para que éstos puedan manipularlos a su antojo y retirarles el voto y por ende el puesto de juzgador. Amigo, no te confundas. El hecho de que puedas hacer eso con los juzgadores de la tierra no significa que podrás hacerlo en el tribunal divino. Ahí no tendrás oportunidad de abogar tu propia causa. Si no has sido unido a Jesucristo, ciertamente recibirás la condenación destinada a los incrédulos, pues los que no creen ya han sido condenados. En el tribunal celestial no podrás manipular al juez a tu antojo. El juez del cielo y de la tierra no dará por inocente al malvado. Algunos piensan que otros han ido al infierno porque han sido sumamente tontos. Ellos piensan que su suerte será mejor y que ellos serán más listos y escaparán y que ellos no, descenderán al castigo eterno. Otros piensan que como ahora todo marcha bien para ellos y para su propia causa, entonces habrá alguna especie de falla técnica que al final los introduzca en la gloria eterna. Pero el juez justo y omnisciente Señor no puede admitir no regenerados en su gloria. Si nunca fueron unidos a Cristo, así permanecerán, ajenos a Cristo, y en la justa condición que siempre amaron, es decir, lejos de Dios y de sus leyes. Otros concluyen que así como ellos carecen de capacidad para realizar sus propósitos, así Dios no podrá cumplir sus amenazas al final. Ellos piensan que no serán arrojados a la condenación, pero olvidan que Dios es todopoderoso para cumplir sus santas amenazas. El pastor del pasado, Jonathan Edwards, nos recuerda que Dios no carece de poder para arrojar a los malvados a la condenación. Cito: Dios no carece de poder para arrojar a los malvados al infierno en cualquier momento. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen poder para resistirle, ni pueden librarse de sus manos. No solo es capaz de arrojar a los malvados al infierno, sino que puede hacerlo con suma facilidad. A veces, un príncipe terrenal encuentra muchas dificultades para someter a un rebelde que ha encontrado medios para fortificarse y se ha hecho fuerte por el número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay fortaleza que pueda defenderse del poder de Dios. Aunque la mano se una a la mano y vastas multitudes de enemigos de Dios se combinen y se asocien, son fácilmente despedazados. Son como grandes montones de paja ligera ante el torbellino o grandes cantidades de rastrojo seco ante las llamas devoradores. Nos resulta fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrándose por la tierra.
así como nos es fácil cortar o chamuscar un hilo delgado de que cuelga cualquier cosa. Así de fácil es para Dios, cuando le place, arrojar a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros, que pensamos estar delante de aquel a cuya reprensión tiembla la tierra y ante quien se derrumban las rocas? Fin de la cita. El juzgador de la humanidad ha dictado su sentencia. Y lo único que separa a los pecadores de esa sentencia es la ejecución. Es decir, esa sentencia es una realidad. Ahí no hay recursos de inconformidad que valgan. No valen las quejas o las revisiones. El pecador no puede alegar que revisen su caso. La sentencia ya ha sido establecida por los impíos, para los impíos y para los justos. Solo hace falta la ejecución, que para la sorpresa del pecador, esa ejecución está en las manos de Dios y no en sus propias manos. Los malvados e incrédulos pueden quejarse si así les place, pero de nada les valdrá. Es por eso que las condiciones del juez omnisciente y todopoderoso hacia el pecador son de arrepentimiento. Él manda que tomes la vía de escape que Él ha establecido y no la torpe salida de las criaturas. El Señor te ordena que desistas de tu causa con tus propios recursos. Tus recursos no serán suficientes. Será mejor allanarse a las exigencias del omnisciente juez y todopoderoso y humillarse hoy mientras escuchas. De otra manera, el juez no revocará su sentencia. El juez no echará para atrás su determinación de condenar a los malvados. El pastor puritano Richard Baxter nos otorga un mensaje muy solemne y contundente al respecto. Cito: puedo decir, como Ehud a Eglón, tengo un mensaje de Dios para ti, que, como la palabra de Dios es verdadera, nunca verás el rostro de Dios en paz. Esta sentencia se me ordena dictar contra ti. Tómala como quieras y escapa de ella si puedes. Sé que tu humilde y sincera sumisión a Cristo te procuraría el escape. Entonces, Él te reconocería como uno de su pueblo y te daría una porción en la herencia de sus elegidos. Si este fuera el feliz éxito de mi mensaje, estaría tan lejos de lamentarme como Jonás, de que las amenazas de Dios no se cumplieran sobre ti, que bendeciría el día en que Dios me hizo tan feliz mensajero. Pero si terminas tus días en tu estado no regenerado, tan cierto como que los cielos están sobre tu cabeza y la tierra bajo tus pies, serás excluido del resto de los santos y recibirás tu parte en el fuego eterno. Fin de la cita. Amigo, escucha esto. Tu humilde y sincera sumisión a Cristo te aseguran el escape. Te pregunto, ¿dónde te encuentras ahora? ¿Ha sido llevado a Cristo tu escape? ¿O estás previendo otra forma que resultará vana para escapar del fuego eterno? Si tú no has sido regenerado, acude a Cristo en arrepentimiento y fe. De otra manera, terminarás como los malvados. Serás excluido del reposo de los santos y recibirás tu parte en el fuego eterno. Nosotros, hermanos, no estamos diciendo que el fin principal del Evangelio es el anuncio de ser librado del fuego eterno. El anuncio del Evangelio tiene como fin principal la glorificación de Dios. Pero te pregunto, ¿cuál es tu condición ahora? Si has sido unido a Cristo, tendrás seguro escape.
No te estoy preguntando si has sido unido a la membresía, sino si has sido unido a Cristo. Si has sido unido a Cristo y has sido regenerado, tendrás escape. Pero si no has sido unido a Cristo y no has sido regenerado, ¿por qué no ruegas que te sea concedido el arrepentimiento? El pastor puritano Thomas Watson nos recuerda que Dios recibirá gloria por todo, cito, le glorificarán los malvados la gloria de su justicia. Ellos no le darán gloria, pero Él se glorificará en ellos. Noten que cuando el Señor ejecute su sentencia a su debido tiempo, Él recibirá gloria. Pues de la misma manera que ha dispuesto que los malvados le den gloria en su justicia, ha determinado recibir gloria al justificar a los suyos, es decir, su pueblo. Continúa el pastor puritano. Especialmente, Él ha hecho a los piadosos para su gloria. Ellos son órganos vivientes de su alabanza. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Fin de la cita. El Señor ha determinado que todas las cosas sean para su gloria. El juez de toda la tierra, el Señor soberano, no concederá que los hombres, a saber, la raza humana, elijan su propia forma de litigar su causa. Porque la ley de Dios fue quebrantada. Todo aquel que es concebido es culpable de ese quebrantamiento. Y Cristo es el único abogado suficiente delante del tribunal celestial, suficiente para satisfacer la justicia del Padre. Nada que surja de la criatura posee suficiencia ante tan imponente corte. Ante esto, el Señor tomará su gloria en aquellos que fueron unidos a Cristo y recibieron su misericordia de este lado de la eternidad. Y también recibirá su gloria con aquellos que serán objetos de su justicia airada. El pastor puritano Richard Baxter nos recuerda que esta glorificación de Dios está relacionado con su misericordia y con su justicia. Cito: la glorificación de la misericordia y de la justicia de Dios está destinada eminentemente a la vida venidera. Así como Dios glorificará entonces su misericordia de una manera que ahora está más allá de la comprensión de los santos, que deben gozar de ella, así también manifestará su justicia. Es realmente la justicia de Dios. Las llamas eternas del infierno no se considerarán demasiado calientes para los rebeldes y, cuando hayan ardido allí durante millones de siglos, no se arrepentirá del mal que les ha sobrevenido. Ay del alma, que es así objeto de la ira del Todopoderoso, como una zarza que debe arder en las llamas de sus celos y no consumirse jamás. Fin de la cita. Esas expresiones son sumamente solemnes. Dios se glorificará en su misericordia y en su justicia. En su misericordia para los que se arrepintieron y en su justicia contra los malvados e incrédulos. La ira y la justicia del Señor son tales que las llamas eternas del infierno no se considerarán demasiado calientes para los rebeldes. Esto es, que la condenación que se le asigne a cada pecador será justa y el Señor nunca se arrepentirá del mal que les sobrevino a los rebeldes. La misericordia extendida para los justos no solo es una declaración de perdón y ya, sino que a esos justos se les concedió misericordia toda vez que Cristo satisfizo la justicia del Padre.
Cristo cargó en él el pecado de los transgresores. El Padre ejecutó su ira sobre Cristo, derramó su ira sobre Cristo, demandó plena satisfacción a la justicia y Cristo dio plena satisfacción a la justa demanda de Dios y a la santa ira del Padre. Y, por lo tanto, aquellos que han sido unidos a Cristo serán ciertamente objeto de su misericordia. Pero, como todo pecado merece justa retribución, aquellos que no han sido regenerados ni unidos a Cristo serán objeto de la justa ira divina. Eso es la verdadera justicia. No la justicia de fantasía que han creado los gobiernos socialistas, comunistas y progresistas de nuestro tiempo y de nuestras naciones. El ladrón, el homicida, el secuestrador, el narcotraficante, así como el idólatra, el falso adorador, el desobediente a los padres, el adúltero, el mentiroso, el codicioso, el hipócrita, todos tendrán su justa recompensa. Ahí no habrá abrazos para los culpables, no habrá tribunales de juguete, ni habrá llamadas de atención para que el pecador malvado recapacite para ver si quiere readaptarse, sino que ciertamente será el tormento de su separación de todo lo divino, porque tendrán tanto su memoria de los recuerdos de todos y cada uno de sus pecados, así como sus afectos ensanchados, y tendrán un conocimiento específico del Evangelio que los atormentará eternamente por su desobediencia. Hoy, los gobiernos buscan la forma de readaptar al criminal y no castigarlo porque lo consideran bueno y es una pobrecita víctima de la sociedad. Asimismo, estos gobiernos buscan eminorar las penas de los criminales y este trato para con el malvado de este lado de la eternidad es injusto. Ese no debería ser el tratamiento para el homicida, por ejemplo. Pero el castigo eterno será un verdadero y justo castigo para los malvados. Tendrán sed y no habrá quien pueda saciarla. Habrá una conciencia remordida todo el tiempo y no habrá descanso ni por un solo instante. Entonces será la verdadera justicia, no como la justicia que privilegia a los malvados que los gobiernos progresistas idean y presumen que no hay modelo judicial comparado como el suyo que sea tan avanzado y civilizado en todo el globo terráqueo. El castigo eterno no es moderno ni novedoso, tampoco es pasado de moda, sino que es el justo castigo establecido por Dios. Este castigo justo será aplicado a cada uno en la justa medida que le corresponde. El pastor puritano Richard Baxter nos esclarece cómo ha sido establecido este castigo. Cito: desdichadas criaturas, cuando el que las hizo no tendrá misericordia de ellas, y el que las formó no les mostrará favor. Como el Señor se alegró de ellos para hacerles bien, así el Señor se alegrará de ellos para destruirlos y llevarlos a la ruina. Ay de las almas a quien Dios se alegra de castigar. Se reirá de su calamidad, se burlará cuando venga su temor. Cuando venga su temor como desolación y su destrucción como torbellino. Cuando les sobrevenga angustia y aflicción. Cosa terrible, cuando nadie en el cielo ni en la tierra puede ayudarlos sino Dios, y Él se regocijará en su calamidad. Aunque la Escritura habla de risa y la burla de Dios, no literalmente, sino a la manera de los hombres, sin embargo, es un acto de Dios
al atormentar al pecador que no puede expresarse de otra manera más adecuada. Fin de la cita. Esto suena como a democratizar el castigo. Esto suena como a elijan su pena. Esto suena como a elijan a su juez. ¿No es acaso una terrible amenaza? El Señor, juez justo, ejecutará su destrucción y estará satisfecho de hacerlo. Así como estuvo satisfecho de hacerle bien a la criatura, así lo estará de castigar a los malvados. El malvado aún piensa que habrá un escape, que no todo está perdido, que al final podrá arrepentirse. ¡Qué insensatez! Pensar que habrá una oportunidad sin someterse al Señor Cristo. Y añade a su pensamiento: hay tiempo. ¡Qué insensatez! Pensar que no le sucederá lo mismo que a otros desdichados. A otros les fue mal porque no tomaron sus medidas. No son tan listos como él o ella. Y piensa que sus riquezas o ayudas mundanas podrán sostenerle. Piensa que le sostendrán en el día en que tenga que dar cuentas. Pecador. Aquí no valen los sobornos. En el tribunal celestial no pasan los frutos podridos de las riquezas materiales. Ni tiene valor el oro, ni la plata, ni las posesiones, ni los financiamientos, ni el dinero electrónico, ni nada de lo que conocemos bajo esta economía. Ahí lo que vale es la justicia, la verdad, la santidad y el gran precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para el pecador, la ruina y la condenación es segura. Dios, el juez justo, no requiere ninguna de las posesiones mundanas. A Dios, que todo lo posee en perfección y que subsiste en sí mismo y por sí mismo, no necesita cosas materiales. Dios es espíritu. El espíritu no enfrenta las necesidades de la raza humana. Así que, ¿de qué le podría servir un montón de oro? Sería como basura para él. Así que no pienses, amigo, que una vez en la corte celestial podrás ofrecer esas basuras como recompensa por tu alma. En países como los nuestros, la policía es corrupta y debido a esa corrupción nunca enfrentas la rigurosidad de la ley. Sin embargo, eso no aplica para el juez, que es santo, incorruptible y no aceptará tu basura por rescate. Los tribunales y las cortes aquí en la tierra y de este lado de la eternidad pueden llegar a ser como esos policías corruptos. Pero no te equivoques. Dios es santo y a su tiempo ejecutará su justo juicio sobre los malvados. El pastor puritano Richard Baxter nos recuerda que en la corte celestial las riquezas y los amigos mundanos abandonarán a los malvados y no habrá más compasión para ellos. Cito: oh, hombres irrazonables e ilusos, ¿permanecerán junto a vosotros la alegría y el placer? ¿Os resultarán el oro y la gloria mundana amigos rápidos en el momento de vuestra mayor necesidad? ¿Oirán tus gritos en el día de tu calamidad? ¿En la hora de tu muerte te responderán o te aliviarán? ¿Irán contigo al otro mundo? ¿Sobornarán al juez y te librarán? ¿O te comprarán un lugar entre los bienaventurados? ¿Por qué, pues, quiso el rico una gota de agua para refrescar su lengua? ¿O es que los dulces bocados del deleite y el honor presentes valen más que el descanso eterno? ¿Y recompensarán la pérdida de ese tesoro perdurable? ¿Puede haber la menor esperanza de algo de esto? Ah, mundo vil y engañoso. ¿Cuántas veces hemos oído a tus siervos más fieles quejarse al fin? Oh, el mundo me ha engañado y me ha deshecho. Me halagó en mi prosperidad, pero ahora me rechaza en mi necesidad. Si hubiera servido a Cristo tan fielmente como lo he servido a Él,
no me habría dejado así sin consuelo y sin esperanza. Así se quejan. Y sin embargo, los sucesivos pecadores no se amonestan. Fin de la cita. Los malvados son engañados por la alegría y los placeres mundanos. Pero en el día de la muerte, estos no serán suficientes para brindar ayuda. Para los malvados valen más los deleites temporales del pecado que el servicio al Señor Cristo. Pero al fin, el malvado sabrá que el servicio al mundo y los placeres lo engañaron y gemirá de no haber servido al Señor y de no haberse sometido a las demandas del juez justo. Pasemos así a nuestro tercer encabezado, que es la justa ley de Dios. Las expresiones elección de jueces y reforma judicial en sí mismas conllevan una contradicción de términos. Primero, porque elegir a quienes imparten justicia va contra el sentido común. Luego, porque la criatura detesta mirarse a sí misma como caída. Y como no se mira caída, sino que se mira esencialmente buena, entonces concluye que no necesita quien le juzgue y le castigue, sino que simplemente necesita un poco de orientación. Y no se mira como culpable, sino como víctima. Esa forma de mirarse es fruto de la mente corrompida, porque no puede mirar su ruina. Aunado a eso, una reforma debería ser aquella que tiene sustento en la ley moral de Dios y que regresa a los principios conservadores de justicia, lo cual no está ocurriendo. Entre tanto, los comunistas de nuestro tiempo piensan que descubrieron algo novedoso. Piensan que descubrieron el hilo negro de la justicia. En realidad solo están contribuyendo a desvirtuar la justicia. No es que le hace falta democracia a la justicia o que le hiciera falta alguna otra modificación. Lo que hacía falta era la aplicación de la justicia. En países como los nuestros, sectores enteros de nuestro país están secuestrados por el narcoterrorismo, cosa que el Ejecutivo no ha combatido y aún ha consentido, brindando así garantías de no hacer uso de la fuerza contra el crimen. Un cambio de supuesto sistema judicial no va a modificar las cifras de homicidios en nuestro país. La falta de justicia muchas veces no se encuentra en lo que se conoce como poder judicial, sino que se encuentra en las instancias que dependen del poder ejecutivo. La gran mayoría de abusos e injusticias se cometen en los ministerios públicos o en instancias equivalentes. No es que hagan falta más y mejores leyes, sino que deberían aplicarse tales leyes contra los delincuentes, no contra los ciudadanos. El punto es que la debida observancia a las leyes justas traerá justicia a las naciones. Por supuesto que leyes injustas no lo harán. Nuestro punto a resaltar es que Dios, como juez justo, ha de aplicar justamente su ley. Esta ley de Dios es su palabra, y el Señor ha de aplicar sus leyes justamente para retribuir a los malvados y a los justificados. Unos serán justamente condenados y otros serán justamente bienaventurados. Este juicio es un juicio eterno que conllevará consecuencias tanto en los justos como en los injustos. Y esto tiene un sólido fundamento en la palabra de Dios. Los injustos llevarán su condena eternamente, mientras que los justificados serán bienaventurados eternamente. Eternamente es algo que no puede describirse bajo los parámetros que nosotros conocemos del tiempo. Es algo que no puede describirse plenamente bajo nuestra economía. El pastor puritano Richard Baxter nos recuerda que aquellos que de este lado de la eternidad se someten a la ley de Dios son bienaventurados. Entre tanto, los que no se someten a la ley de Dios serán justamente condenados. Cito:
La Escritura es la ley de Dios, por la cual deben ser absueltos o condenados en el juicio. Y qué bienaventurado el hombre que se deleita en la ley del Señor y en su ley medita de día y de noche. Fin de la cita. ¿Qué nos está expresando el pastor puritano? Que la ley de Dios tiene la facultad de absolver y de condenar. Por esta ley el Señor absuelve a los justificados, declara sobre ellos sentencia de absolución, es decir, si son hallados bajo el señorío de Cristo y se someten a su voluntad y le sirven, entonces son aquellos que serán bienaventurados. Los bienaventurados en la Escritura son los piadosos. Los piadosos son aquellos que profesan verdaderamente la religión bajo el Nuevo Testamento en todos los deberes evangélicos y gozarán de su unión con Cristo y le servirán eternamente. Por esta misma ley, el Señor condena a los malvados, aquellos desobedientes que resistieron el Evangelio y no se sometieron al señorío de Cristo y no se dispusieron a su servicio y buscan su propia salida. Estos son los que serán objeto de la ira divina, pues la ley del Señor los condena a esa eternidad sin Dios y sin Cristo. Es esta ley la que nos puede absolver o condenar. Es esta ley la que el Señor determinó que fuera la espada juzgadora y discernidora. Es esta ley la que da vida o muerte. Pues aquellos que se deleitan en la ley del Señor serán los que gocen de plena absolución, mientras que aquellos que detestan esta ley deben ser justamente condenados por toda la eternidad. Noten el énfasis que hay en el deleite en la ley del Señor. Ese deleite es como llevar una cosa con placer y gozo, aunque pese. Ese deleite es detenerse, saborear, meditar. Ese deleite en la palabra de Dios es escuchar atentamente la predicación de la palabra de Dios. Ese deleite en la ley de Dios es estar escuchando las predicaciones. Ese deleite es escuchar la predicación, detenerse, saborearla, escucharla y rogar gracia para obedecerla. Ese deleite en la palabra es un placer y un gusto voluntario por obedecer los mandamientos del Señor. La ley del Señor, cuando es presentada en sus exigencias, sacude las conciencias de los hombres y las despierta. El Señor concede que a la predicación de su palabra algunas conciencias sean agitadas por la severidad de su ley y el peso de su culpa. Es ahí cuando el Señor muchas veces concede las obras preparatorias de la regeneración para que el hombre, al mirar su miserable condición de condenación, no espere más y ruegue misericordia para su alma. Cuando el hombre se ve desesperado y se para frente a ese glorioso tribunal de la corte celestial, entonces, al mirar su terrible condición, ruega por misericordia a ese glorioso juez. Porque cualquiera que ha venido sinceramente a Cristo nunca ha sido rechazado. Pues el hombre, al saberse esclavo del pecado y reo de muerte con sentencia de condenación eterna, es entonces que se arroja a solicitar clemencia a ese poderosísimo juez. Y nadie que ha venido a Cristo ha sido decepcionado. Mientras que el malvado que rechaza el Evangelio y piensa que las exigencias de la ley son invenciones de hombres y no es agitado en su conciencia y no logra mirar su terrible esclavitud al pecado, entonces no vendrá a Cristo y no podrá apreciar el peso de la ley divina y por lo tanto no clamará misericordia. Y entonces su condenación será justa, ya que no quiso venir al único que podía librarle. Muchos son engañados por las mentiras de Satanás y no despertarán de su estado. Permanecerán bajo condenación, pensando que de alguna manera serán absueltos.
concluyen que Dios es bueno. Entonces, al pensar esto, dicen, al final no enviará a nadie a la condenación. Pero justamente se olvidan de que así como Dios es bueno, también es juez. Y que no absolverá a ninguno sin que haya experimentado el peso de la ley, su propia esclavitud al pecado, su justa y merecida condenación, y solo hasta que se mire necesitado de un abogado que pueda satisfacer la demanda divina y pida intervención en su causa, no podrá ser absuelto. Pero muchos se engañan creyendo en los falsos consuelos. Creen que siendo buenos o sirviendo a propósitos altruistas serán considerados entre los absueltos. Otros hasta piensan que librarán la condenación eterna haciendo largas oraciones o ayunos. El pastor puritano Richard Baxter nos habla más exactamente de este engaño. Cito: ¿nunca tuvo más cuidado un ladrón de no despertar a la gente cuando estaba robando una casa que Satanás de no despertar a un pecador? Pero cuando el pecador está muerto, entonces Satanás ha hecho adulación y consuelo. Entonces, ¿hacia dónde buscará consuelo el pecador desamparado? Los que lo trajeron a la trampa y le prometieron seguridad, ahora lo abandonan y se abandonan a sí mismos. Sus consuelos han desaparecido y el Dios justo, de cuyas advertencias se burló, cumplirá ahora su palabra contra él hasta la última tilde. Fin de la cita. Muchos no despertarán de su estado de pecado, no podrán ser conscientes de la condenación que pesa sobre sus cabezas. Por ahora, mientras están de este lado de la eternidad, Satanás los consuela y caen redonditos en la trampa. Les dijo que las ganancias y los placeres son las que ellos podían tener, tocar y poseer. Experimentan seguridad en las falsas promesas de consuelo vanidoso, vacío y temporal. Recuerden esto: Satanás promete mucho, pero nunca ha cumplido. Por eso es el padre de mentira. Pero Dios cumplirá su palabra y ejecutará su ley contra aquellos que confiaron en sí mismos, que confiaron en el engaño del maligno y en los falsos consuelos de esta tierra. Pero los que han de ser absueltos, y ya han sido absueltos en otras épocas, fueron convencidos por el Espíritu Santo de Dios de la necesidad del perdón en Jesucristo. Estos que han sido y serán absueltos son aquellos que obedecieron la palabra de Dios, se sometieron a la ley del juez de este lado de la eternidad. Amigo, una vez separada el alma del cuerpo, ya no habrá nada que se pueda hacer. La obediencia a la justa ley de Dios es en vida física, no en muerte física. En la hora de la muerte ya todo está dicho. Y los que gozan de una sentencia absolutoria son aquellos que se deleitaron en la ley de Dios. Muchos se burlarán de este tribunal y de esta corte. Despreciarán esta justicia argumentando que es anticuada, que no se adecúa a los tiempos progresistas, posmodernos y tecnológicos. Pero estos que se burlan y menosprecian este tribunal de justicia no obtendrán el perdón de sus pecados, no serán libres del pecado. El pastor puritano Richard Baxter nos exhorta a la necesidad de acudir a este perdón en Jesucristo. Cito: el pueblo de Dios está igualmente convencido de la absoluta necesidad, la plena suficiencia y la perfecta excelencia de Jesucristo, como un hombre en hambruna está convencido de la necesidad de alimento, o un hombre que ha oído o leído de su sentencia de condena de la absoluta necesidad del perdón, o un hombre que yace en prisión por deudas de su necesidad de una fianza para saldarlas. Ahora, el pecador siente una carga insoportable sobre él y ve que nadie más que Cristo puede quitársela. Percibe que la ley lo proclama rebelde y nadie más que Cristo puede hacer su paz. Es como un hombre perseguido por un león
que debe perecer si no encuentra un santuario presente. Ahora se encuentra en este dilema. O tiene a Cristo para que lo justifique, o será condenado eternamente. O tiene a Cristo para que lo salve, o arderá en el infierno para siempre. O tiene a Cristo para que lo lleve a Dios, o será excluido de su presencia para siempre. Y no es de extrañarse, grita como el mártir: nadie más que Cristo, nadie más que Cristo. No el oro, sino el pan, saciará al hambriento, ni nada, sino el perdón, consolará al condenado. Fin de la cita. Amigo, te vuelvo a preguntar, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Estás entre los condenados o entre los que han sido absueltos? ¿Has confiado en tus propios recursos o confiarás en la justicia y en la misericordia divina? ¿Has mirado tu miserable condición? ¿Has rogado el perdón de tus pecados o pensarás que al final misteriosamente serás absuelto? ¿Tus apoyos terrenales serán suficientes para darte el consuelo o experimentarás la decepción del abandono del mundo? ¿Has depositado tu confianza únicamente en la persona del Hijo de Dios, que es el único que puede absolverte? ¿Sabes cuál es tu sentencia y no rogarás misericordia al juez justo? Oremos.